Y tenemos hoy en el estudio la visita de Lucía Cámpora, abogada, secretaria general de la Cámpora. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Jair, ¿cómo están? Atentos, ¿no? Porque es una jornada importante. Estábamos repasando recién los aspectos que quedaron en estos más de 300, casi 400 artículos que finalmente quedan en la ley ómnibus. ¿Qué es lo que más te preocupa? Lo primero para decir respecto a la sesión de hoy, me parece que tiene que quedar claro, el que se sienta a dar quórum es parte del gobierno. Porque este proyecto, quede lo que quede, es parte de un paquete que va de la mano del DNU, que va de la mano de las medidas económicas que ya está tomando Caputo, que ya tomó y que piensa seguir tomando, y que forman parte de un proyecto de transferencia de recursos de las clases medias y populares a los sectores más ricos de nuestro país, que es de la mano del desguace del Estado, de la mano del remate del patrimonio de los argentinos y argentinas, y esa ley forma parte de eso. Entonces, me parece que es muy importante decir que quienes hoy sean los que habiliten que esta ley se apruebe, pasan a ser parte del gobierno. Y en esto hay cosas que llaman la atención, ¿no? Y ahí vamos un poco a lo que queda. La verdad es que darle facultades delegadas a un presidente que quiere hacer lo que está ya haciendo y lo que sabemos que va a seguir haciendo, y además creer que porque uno saca artículos de una ley, pero deja las facultades delegadas, después no se van a materializar a partir de esas facultades, bueno, es una utopía. Y uno escucha y piensa en, por ejemplo, Martín Lustó, que durante la campaña decía que Milei era un peligro para la democracia. Sí. Entonces, ¿cómo le va a dar facultades delegadas a quien él consideraba un peligro para la democracia, para la república? Creo que había dicho un demagogo. Entonces, bueno, es el presidente de la Unión Cívica Radical, entonces yo espero que esos diputados y diputadas sean coherentes con eso que expresaron. Y la verdad es que también, en la medida que se escucha de algunos representantes la idea de lograr algunas cuestiones específicas para algunas provincias, y uno tiene que decir algo que parece una obviedad, pero que es que esas provincias quedan en Argentina y que uno puede obtener beneficios específicos para un sector, pero en la medida que este país, a partir de las medidas de Milei, termine en una situación de recesión, de freno económico, de desempleo y demás, bueno, ninguna provincia sola se va a salvar. Tenemos un déficit de coherencia, justamente. Eso, ¿no? seguro. Me parece que estamos en un momento de que la política está en una crisis importante. Sí, yo creo que sería importante en función de eso que tenga un peso la palabra, ¿no? Y aquello por lo que uno se presentó a elecciones y aquello que pretendió defender. Y además lo digo hasta por los votantes de esos otros sectores, ¿no? Que votaron algo, que decía una cosa y que ahora son los primeros en decir nosotros vamos a poner los votos para que esta ley salga. Entonces, sí, efectivamente yo creo que hay algún déficit de coherencia. Mismo, no sé, bueno, todo el capítulo vinculado con las regulaciones ambientales, vemos cómo en un mismo hilo de Twitter un diputado puede rasgarse las vestiduras por los incendios en el Parque Nacional Los Alerces y prestarse cómodamente a votar un paquete que modifica la ley de glaciares, que modifica la ley de manejo del fuego y demás. Por decir algunos ejemplos, ¿no? Porque remate de 41 empresas públicas, digo, YPF, ¿a quién se le puede ocurrir YPF, ARSAT, empresas que son no del Estado, de todos los argentinos, y que además, yo no soy economista, pero no me parece, no hay que ser un experto para entender que si alguien las quiere comprar es porque pérdidas no deben dar, digamos, rentables son. Me parece que hay algún amigo de Macri y de Milei que se beneficia con la privatización de estas empresas. Macri ni hablar, todavía estamos discutiendo lo que el Estado sigue litigando y peleando con la familia Macri por la riqueza que hizo con la privatización del correo, y ahora de nuevo quieren discutir la privatización de 41 empresas. Entonces, esto es lo que está en discusión, no un artículo más, un artículo menos. Bueno, me parece que con esa mirada hay que pensar la sesión de hoy. Lucía Cámpora es con quien estamos hablando. Se viene una recomposición del escenario y claramente el peronismo ocupa una centralidad en la resistencia, pero también en la construcción de un horizonte de sentido, de un nuevo país. Yo creo que en algo nos ganaron es en pensar utopías. Yo disiento con la idea de que la juventud se volvió de derecha y que la rebeldía se volvió de derecha, pero me inclino más a pensar que la utopía se empezó a parecer más a la derecha. La derecha plantea un horizonte de expectativas, un mundo diferente, y de este lado de la mecha nos quedamos como en la chiquita, en discutir cosas coyunturales, repliegues muy corporativos. ¿Cómo ves esto? ¿Coincidís con este diagnóstico? ¿Cuál es el proyecto con el que sueña el peronismo para este país? Yo coincido en gran parte con tu diagnóstico. Me parece que, de alguna manera, ante, primero, un contexto mundial muy amenazante entre
la pandemia, el cambio climático, un sistema económico que cada vez está más vinculado a la especulación financiera y no a la producción de riqueza y generación de trabajo. En este horizonte que es tan distópico, me parece que a nivel mundial los proyectos populares, y esto no por sacarnos responsabilidad al proyecto a nivel nacional, ¿no? Ahora vamos a eso, pero sí creo que a nivel mundial los proyectos populares, ante ese escenario, la mayoría se ha quedado un poco en la defensa de lo conquistado y no en la construcción de los nuevos derechos a conquistar, de las utopías. De hecho, a mí me parece que estos 4 años de gobierno del Frente de Todos, con las diferencias y con las cosas que muchos intentamos marcar y con algunas cosas que yo creo que además fueron buenas, bueno, haber marcado que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era dañino, haber impulsado alternativas como fue el aporte extraordinario a las grandes fortunas, así todo hubo algo de la defensa de lo conquistado y que de a poco se fue convirtiendo en la defensa de lo posible, ¿no? Yo me acordaba que nosotros arrancamos e hicimos una campaña pensando en el 19 en discutir las condiciones de trabajo. Traigo un ejemplo, ¿no? Las condiciones de trabajo de los pibes en las aplicaciones de delivery, y terminamos los últimos 2 meses de campaña conformándonos, es un decir, porque nadie se conforma, pero poniendo cargadores de celular en las estaciones de trenes, digamos. Entonces, hay algo para mí que tiene que ver con bueno, habernos convencido de que estábamos para defender lo que se podía, y a mí me parece incluso que la mejor defensa es un buen ataque, y creo que hay que poder construir las utopías de nuevo por las que nosotros vamos a pelear y a construir. Incluso yo creo que nosotros dijimos tanto que militamos hasta que lo imposible se vuelva inevitable, que se lo creyeron más otros y nos olvidamos nosotros. Y creo que hay que volver a creer en lo imposible, porque además lo vivimos. Néstor y Cristina nos demostraron que era posible construir y hacer realidad esas utopías. Entonces, yo creo, y con esto te cierro la idea, que el peronismo tiene que animarse a volver a proponer y a construir esos sueños. Ese programa por el que de verdad le podamos decir a los pibes y a las pibas que irse a vivir solo es posible, que pensar una distribución equitativa de los recursos y de los bienes naturales comunes en este país es posible, que la riqueza que se genere no se la queden los mismos 10 vivos de siempre, que la podamos redistribuir, que uno pueda soñar en laburar de lo que quiere, que uno pueda soñar de verdad con un país que si produce alimentos para 400 millones de argentinos no haya ningún pibe con hambre en este país. Entonces, eso nos tenemos que animar. Es un bochorno tener funcionarios que salen y a golpearse el pecho y decir nosotros en esta crisis son proveedores de alimento y energía, cuando tenés muchos compatriotas que no pueden garantizarle el alimento a sus hijos, y eso no pasa hace 2 meses. Entonces entiendo perfectamente lo que estás diciendo y coincido en que va por ahí, ¿no? Pero en algún momento incluso esta discusión se generó dentro del Frente de Todos, porque después de la elección intermedia muchos decían, bueno, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que hagamos lo que dijimos que teníamos que hacer, que era mejorar la situación de los trabajadores, y esto es, si se quiere, ir un poco más a fondo. Y otros entendieron que había que parecerse lo más posible a los que hoy gobiernan, ¿no? Ir por el centro, ir más al medio. El miedo que le dijeran que se estaban kirchnerizando, ¿no? Me parece que eso fue lo que se leyó, y efectivamente lo que ocurrió después derivó en que, para mi gusto, esto corre por mi cuenta lo que estoy diciendo, lo dije en la hora anterior, se terminen jugando con figuras que se parecen mucho a las figuras que tiene para ofrecer la derecha. Son amigos, vacacionan juntos, qué sé yo. Digo, me parece que el laburante por ahí estaba pretendiendo otro tipo de propuestas. Bueno, imagínate que algunos proponían para competir en una eventual interna contra Guado de Pedro a Scioli, ¿no? Bueno, me estoy refiriendo a Scioli, me estoy refiriendo a Massa, digo, candidatos que se parecen bastante, digamos, a candidatos que podría haber propuesto Juntos por el Cambio, por lo visto. Es que yo creo que nos trabajaron mucho en convencernos, y en algunos lugares quizás lo lograron, que había que evadir el conflicto, y la verdad es que para transformar hay que hacerle frente a la resistencia que generan esas transformaciones, y yo creo que se gobernó con mucho miedo al conflicto, y la verdad es que si ese conflicto lo que te permite es destrabar medidas a favor de los sectores más postergados de la sociedad, bueno, hay que afrontarlo. Cristina decía que decía en el prólogo de un libro que aquello que no profundiza los cambios los atrasa.
Digamos, no es que queda en status quo, o sea, si vos no avanzás, retrocedés. Claro. Y la verdad es que me parece que nosotros tenemos que poder encarnar contundentemente cuáles son esas propuestas y esos proyectos, y obviamente yo sé que resulta muy utópico plantearlo en este contexto a 40 días de que asumió Javier Milei, el día que se va a votar la ley, esperemos que finalmente no, pero que aparentemente se va a aprobar esta ley. Pero sí creo que nosotros no podemos postergar la construcción de ese proyecto, de esa fuerza que obviamente implica la resistencia. Y miren si no implica la resistencia, que hubo una marcha y una movilización contundente el 24, encabezada por los gremios, pero integrada por enormes sectores de la sociedad, que algo, a pesar de lo que dijeron muchas tapas de medios, algo evidentemente hizo, porque se retiró un capítulo entero de la ley. Pero al mismo tiempo que se encara esa resistencia, yo creo que hay que encarar la construcción de las nuevas mayorías, de la ampliación de nuestra representación, porque nuestro objetivo es que no estemos solamente aquellos que votamos a Massa planteando que estas medidas son dañinas, sino que podamos sumar a esa voz a aquellos que quizás votaron a Milei con una esperanza genuina, que yo además creo que hay que ser muy respetuoso a esa esperanza, pero que se van a caer, porque estas medidas los van a afectar. Entonces nosotros tenemos que estar ahí para abrazar, para construir con ellos. Y para mí ahí hay un proceso muy importante que en la velocidad de lo mediático, de los medios centrales de la capital federal y de lo que sale o no sale en la portada de un diario, quizás es más invisible, pero que es el trabajo cotidiano de las organizaciones políticas en todos los barrios de este país. Porque quizás mientras nosotros estamos acá hablando, y esto por ser una radio con algún alcance nacional puede tener alguna amplitud, hay compañeros y compañeras de mi organización, de la Cámpora, pero de todas las organizaciones del campo popular, que están sirviendo un desayuno en algún barrio, pensando una actividad para los pibes y las pibas que quizás, obviamente quizás no pueden ir a la colonia y que ya están viendo cómo van a afrontar el inicio de clases, y eso construye organización y construye comunidad organizada. ¿Qué están haciendo en este momento? Buscando comida, eso están haciendo. Y hacer eso con una idea de proyecto de país construye comunidad organizada. Y eso hoy es central, porque el neoliberalismo viene a romper los lazos de solidaridad, viene a hacernos creer que el individuo que triunfa y lo hace a costa de pisar al de al lado es un exitoso. Y nosotros no pensamos eso. Entonces, si Margaret Thatcher tenía la claridad que tenía para decir que el neoliberalismo hace de la economía una herramienta, pero cuyo objetivo es transformar las almas, miren si nosotros vamos a prescindir de la disputa por el sentido común de la sociedad que queremos construir y de esa disputa de las almas que para nosotros son en clave de solidaridad, de comunidad, y eso, aunque no se vea todos los días en los diarios, no lo podemos menospreciar, porque es fundamental, es cotidiano, es desde las bases, desde el pie, y es codo a codo con el pueblo argentino. Estamos escuchando a Lucía Cámpora, secretaria general de la Cámpora. Yair. Lucía, te llevo a otro tema que lo abrías, pero me gustaría que profundices. Frente a la debilidad de los partidos nacionales, emerge en esta idea de los provincialismos, ¿no? Nuestro país tiene una histórica deuda federal. Somos un país, si uno mira los últimos 2 mandatos, incluso el de Alberto y el de Macri, se profundizó esa deuda con las provincias. Pero al mismo tiempo, yo creo que frente a la incapacidad de los partidos nacionales de tomar las grandes causas, de ponerlas sobre la mesa, de jugar con la idea de soberanía, surge un cordobesismo, por ejemplo, surge un gobernador que por 3 o 4 acuerdos de limones rompe con el bloque mayoritario en el poder legislativo. ¿Cómo ves esto? Y después te sumo una reflexión más, que creo que también hay un objetivo del neoliberalismo, así como de modificar las almas, de romper las representaciones nacionales, las mediaciones entre el Estado y la sociedad, y creo que ahí las organizaciones, sea la Cámpora, el Movimiento Evita o cualquier otra organización, tienen un rol muy importante. Está buenísimo pensar en eso. Yo creo que federalismo no es lo mismo que provincialismo, porque realmente no se puede pensar una provincia sin pensar un proyecto de nación. Y vuelvo al ejemplo que para algunas de las cosas que decíamos antes. Hoy tenemos incendios tremendos en el Parque Nacional Los Alerces. Nadie puede pensar en las provincias de la Patagonia si no hay un proyecto integral de país, y eso implica tanto la ley de fuego como todo lo demás que se está discutiendo. Vos hablabas de algunas cuestiones vinculadas con economías regionales. Bueno, el azúcar en las regiones del norte del país. Bueno, puede haber determinadas regulaciones que uno considere que ayudan a esa actividad, quizás sí, quizás no la ayuda, quizás eso lo hace que concentren más riqueza los dueños de esas actividades, ¿no?
pero en un país en el que nadie puede comprar azúcar, digamos, ¿de qué vale? Entonces, esa idea de la atomización, que también se da no solo a nivel federalismo y provincialismo, sino también en distintos sectores, la atomización de un sector peleando por lo que le compete. Que, ojo, yo creo que es muy importante que ese sector levante la voz en relación a lo que le afecta, pero si eso se deslinda de la discusión del proyecto nacional, pierde toda potencia. También es parte de las estrategias del neoliberalismo para aislarlos. Lo que pasa es que ha habido grandes falencias en entender el federalismo. Pues se habla mucho de federalismo, pero es algo muy difícil de practicar. Lo digo como alguien que viene de una provincia a la que le cuesta mucho en algunos temas hacerse escuchar, digamos. Es muy difícil de practicar el federalismo. Por eso yo cuando se habla de los provincialismos, la verdad que soy bastante respetuosa, porque sé que hay intereses particulares, cuestiones, problemáticas particulares que no importan a nivel nacional, porque habitualmente se toman decisiones desde Buenos Aires y, como vos mencionabas recién, también muy movilizados o con una agenda que está absolutamente penetrada por lo que son los medios porteños, llamados medios nacionales. Totalmente. Entonces es muy difícil, digo, proclamar el federalismo es fácil. Ahora, llevarlo a la práctica, creo que históricamente no lo hemos logrado nunca. Correcto. La atomización seguro que no contribuye No, a esa mirada. Y vuelvo a algo que vos planteabas sobre la representación, o no sé si lo dijiste o yo lo pensé en función a partir de lo que decías, de cómo se representan esas demandas. Hablabas de las organizaciones y de quizás alguna limitación en ellas para representar. Yo creo que ahí hay un punto fundamental, que para mí las organizaciones nos tenemos que hacer cargo sin duda, pero que además me parece que es muy transversal. Realmente hay una crisis de representación que alcanza todas las herramientas, porque de cara a la elección nacional que tuvimos este año, yo nunca vi tantos sellos detrás de un mismo candidato, y si todos esos sellos hubiésemos representado a aquellos sectores que agrupábamos, hubiésemos ganado las elecciones, y esto alcanza a las organizaciones, a los partidos, a los sindicatos, a instituciones públicas, a universidades, digamos. Entonces, hay algo ahí que hay que prestarle mucha atención. Yo creo que tiene que ver con reconstruir una autenticidad y en lo genuino de las manifestaciones y de la coherencia con esas manifestaciones. Vos hablabas hace un rato de... no sé si dijiste el valor de la palabra o la coherencia, sí. Y evidentemente algún desdoblamiento en la coherencia de algunos espacios, obviamente hizo mella en la confianza en la representación. Eso hay que atenderlo, porque además nosotros en este país estamos viviendo hace un tiempo ya una crisis de deuda, una crisis económica, una crisis política que, no debería derivar en una crisis de las instituciones. O sea, hay que atender y hay que volver a construir representación, fortalecer las herramientas con las que la sociedad defiende sus derechos y va por aquellos que quiere conquistar. Y ahí hay un trabajo importante de todas las organizaciones, de la dirigencia y de las organizaciones, porque la dirigencia no es más que el reflejo de su propio pueblo, de su militancia, y hay un laburo ahí que me parece que no se puede postergar más. Bien, estamos escuchando a Lucía Cámpora en una jornada que nos va a tener, jornada va a ser extra, 40 horas. Más de 40 horas, dice. Más de 40 horas, presumen que se va a estar discutiendo esto en el Congreso. ¿Pasa o no pasa? Veremos, hubo una comisión en la que se firmó un dictamen en blanco, así que la verdad que hacer algunas afirmaciones, ojalá que los diputados y diputadas se acuerden por qué juraron, se acuerden por qué los votaron, y sepamos que si los bloques son leales a aquello que por lo que llegaron a esas cámaras, esta ley no debería salir. Uh-huh. Si sale, que asuman que son parte del gobierno, nada más, que después no lo quieran disfrazar. Bien. El tema de las responsabilidades, ¿no? Estábamos repasando recién que cuando hacen un sondeo y preguntan a qué se debe esta inflación, la mayoría señala el gobierno anterior, ¿no? Bueno, algo que va cambiando de a poco de todas maneras, ¿no? Porque en diciembre la percepción era otra. Y mencionábamos recién que Cristina es tendencia cada vez que hay una crisis también, y que es la culpable. Yo decía ayer, así como el mayordomo siempre es el sospechoso, Cristina siempre es la culpable de cualquier crisis o de cualquier cosa que haga alguien que está vinculado al peronismo. Es increíble, ¿no? Es que el poder siempre ataca a aquellos que mejor supieron y saben incomodar al poder y que sabrán. Entonces, me parece que por algo es, efectivamente, en ella
sin duda resiste una representación muy genuina, muy profunda, que por más tapas que hayan publicado no logran corroer. Y bueno, para mí tiene que ver con la coherencia, con lo que hizo durante su gobierno, pero también con la coherencia que sostuvo después. A eso no se le puede no prestar atención o no verlo por más tapas de diario que haya. Te voy a un lugar que no te he escuchado tanto. La otra vez entrevistamos aquí al presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Rombolá. Vos venís de la militancia universitaria peronista, tus eternos adversarios fueron los radicales, pero uno ve la recomposición del escenario y se pone a pensar que cada vez hay más puntos en común, ¿no es cierto? ¿Qué rol le toca a la Cámpora de cara a la recomposición del diálogo con el radicalismo? Te lo tenso incluso un poco más, con la coalición cívica de Lilita Carrió, que salió a decir, veremos qué hacen, ¿no? Pero nosotros no vamos a votar las facultades extraordinarias. ¿Qué rol le toca a la Cámpora en la recomposición del diálogo con actores con los que incluso quizá en algún momento hubo mayor cercanía y con los que el gobierno de Milei vuelve por lo menos a poner un plafón sobre el que discutir? Sobre tu entrevistado reciente, ojalá lo escucharan más en el radicalismo, es lo único que voy a decir al respecto. Claro, estuvieron marchando el 24. Y además, bueno, me parece que es uno de los que está diciendo, che, nosotros nos eligieron porque decíamos esto otro. Pero en relación a la pregunta sobre el rol de la Cámpora en la recomposición del diálogo con distintos sectores, te voy a responder en función de lo que pienso y no sé si es por dónde iba tu pregunta, pero yo creo que la Cámpora, como las organizaciones del campo popular, tienen primero la responsabilidad de recomponer y fortalecer el diálogo con los sectores de la sociedad que en esta última elección no nos acompañaron. Si eso se hace bien y otros sectores políticos también trabajan en la representación de los sectores postergados de las clases medias, de las clases populares y del pueblo trabajador, que es la gran mayoría, bueno, habrá puntos de encuentro, sin duda, pero si nosotros arrancamos pensando en los acuerdos entre partidos, me parece que primero los acuerdos son con la gente, son con las ideas que uno defiende, son con las banderas que se levantan, y me parece que esa es la principal tarea de la Cámpora y de las organizaciones del campo popular, de las organizaciones del peronismo, el kirchnerismo, que son muchas y que tienen un trabajo muy vasto, que reitero, no sale en los diarios, pero en los barrios la gente lo conoce. Muchos mensajes te llegan acá, ¿eh? Nosotros los invitamos, Muchos. Les preparamos el mate y no les dejamos tomar un solo mate. Yo me serví uno. Te digo algo respecto a esto. Sí. Déjame traer también que de pronto, que tampoco sale quizás en tantos portales, pero la Cámpora, por poner un ejemplo, pero muchas organizaciones que fueron muy coherentes en lo que expresaron, tuvieron buenos resultados en distintos distritos en los que sus vecinos los eligieron. Entonces, que Mayra Mendoza en Quilmes haya reelegido como reeligió Lanús, Julián Álvarez, en Hurlingham, Damián Celsi. Bahía Blanca, ¿no? Una ciudad en la que uno diría, wow. Bueno, ahí también hay algo para prestarle atención, no está todo roto. No, claro. Digamos, hay dirigencias políticas, construcciones políticas, organización, que efectivamente algo está haciendo bien en los territorios en los que está. Entonces, a eso hay que prestarle atención. Yo creo que el pueblo no olvida a quien no lo traiciona. Y traigo el caso de Mayra porque fue reelecta. Y también podríamos mencionar los otros intendentes que fueron electos ahora. Bueno, reelectos también Juan Iustarroz en Mercedes, digamos, dirigentes políticos que eligieron representar, accedieron a un lugar de representación y lo honraron. Entonces, cuando las cosas se hacen bien, coherentes, leales a aquello por lo que uno llegó a un lugar de representación, el pueblo lo reconoce. A veces no alcanza, es verdad, pero hay pruebas muy recientes de que el pueblo lo reconoce. Gracias, Lucía. Un montón de mensajes. Acá hay discusiones. Gracias por seguirnos también. Discusiones varias. Te saludan. Necesitamos más Lucías, nos dice por aquí Mónica de Almagro. Bueno, después te pasamos los mensajes. Ay, sí, no los veo, los voy a... Dale.